días, hermanos. Damos la bienvenida a todas las personas que están hoy con nosotros y también a aquellos que nos visitan por primera vez. Siéntanse como en casa. Good morning, everybody. Welcome to all of you here. We welcome those who first time in our church, and we welcome everybody. Please feel that you are at home. Comenzaremos este culto con alegría en nuestros corazones, entonando el himno Mi ser alaba al Señor. We start this service with joy in our heart, and we are going to sing the hymn, My soul magnifies the Lord. Pongámonos en pie para cantar. Please stand up. Ahora tendremos unos momentos de oración. Le pediría a nuestro hermano Trevor y a nuestra hermana Enoe que nos dirigiesen en oración. Now we are going to have a time of prayer. We are going to ask our sister Enoy and our brother Trevor to pray for us. Dear God, our Heavenly Father, we thank you that we can come to this place together to worship you. Lord, we love you, and that's why we want to be here, Lord. It's not because we have to be, it's a duty, but because we want to be, Lord. And however we come, whatever our mood, Lord, we know that you will be there and you will meet with us, whether we're happy, whether we're sad, whether we're elated, whether we've had good news or bad news, Lord. We know that here we can meet you and you will minister to us, Lord. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we ask those things. Amen. Amen. Gracias, Señor, por toda la fortaleza que le has dado a tus hijos y a tu pueblo en todos los tiempos y en todas las edades, Señor. Gracias porque has sido un refugio seguro, Señor, para tus hijos, para tu pueblo, para aquellos que han confiado y han creído en ti en todos los tiempos, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos hijos tuyos que están atravesando momentos difíciles, por los que están siendo desplazados de sus naciones, de sus países, por aquellos que están sufriendo la guerra y la violencia, Señor, la violencia política, la violencia económica, la violencia social, Señor, cualquier tipo de violencia, Padre. Gracias, Señor, porque aunque tu palabra dice que en ocasiones tu pueblo es como ovejas de matadero, Señor, sin embargo, Dios mío, tú has trazado un plan y un propósito para tu pueblo, para tus hijos, Señor. Que cada uno de tus hijos sea consciente de ese plan, de ese propósito tuyo, y que tú los ayudes, Señor, les des fortaleza y valor en medio de esta situación, Padre. Gracias por tu bondad, tu amor y tu cuidado para cada uno de tus hijos, Señor, en todos los rincones, aquellos que sufren persecución, guerra, Dios mío, tus hijos que están, Dios mío, en Egipto, Señor, en esa situación tan tremenda que hay allí.
y también, Señor, los que están en otras naciones como China, India, Señor, y en los lugares, Dios mío, donde nosotros ni siquiera nos imaginamos, Padre. Gracias, Señor, porque ha sido fortaleza para el pobre en el día de su calamidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 66. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en la alabanza. Con este espíritu de la palabra del Señor vamos a cantar el himno Grata Certeza. In Psalm 66, God says, "Shout to God with joy, all the earth. Sing the glory of his name. Make his praise glorious." In this spirit, we are going to sing our next hymn, Blessed Assurance. A continuación, vamos a recoger la ofrenda. To continue, we are going to collect the offering. Durante la recogida veremos un vídeo con anuncio de nuestra iglesia. During this time, we are going to watch a video
which has our announcement from our church. Sí, bueno, no va a haber vídeo, pero yo voy a dar los anuncios de viva voz, que también es una manera de darlos. And later Sí. we are going to give some announcements as Sí. well. Vamos a recordar a todos los hermanos, va a haber un retiro de FIEI de Canarias entre el 19 de mayo y el 21 de mayo. El retiro va a ser en el Hotel Palace del Puerto de la Cruz, y aquellas hermanas, es un retiro de mujeres, aquellas hermanas interesadas en asistir y para que tengan la información se pueden poner en contacto con nuestra hermana Enoe. So there will be a women's retreat of FIEI in the Canary Islands. This time it will take place in Puerto de la Cruz in May 19 to 21. So those sisters who are interested in that, please contact our sister Enoe. Recordar, del 19 al 21 de mayo, todavía faltan 2 meses, pero hay que hacer la inscripción ya. Para ir al retiro de mujeres, por favor, ponerse en contacto con Enoe. Though it is in May, we have still 2 months, but we should do the inscription now already, in March. Otro anuncio a recordar especialmente es que esta semana tenemos el curso bíblico en nuestra iglesia el miércoles a las 4:30. Este curso lleva ya unos meses impartiéndose por nuestra hermana Elizabeth Reyes. Todas aquellas personas interesadas todavía pueden asistir, ya que es un curso continuo y que se puede seguir de manera, sin haber empezado el curso, puede seguirse. A día de hoy todavía nos podemos sumar a aquellos que queramos. Since about 1 month ago, we have started a Bible course with our sister Elizabeth Reyes. So those who are interested in participate in this course, you can still join us. It will take place on Wednesday at 4:30 p.m. here. Y ahora, después de recoger la ofrenda, yo le pediría a nuestra hermana que nos tuviese en oración por la ofrenda. So now, after the collection of the offering, we are going to ask our sister Paula to give a prayer. Gracias, mi Dios, porque nuevas son tus misericordias cada día. Gracias, Señor, por suplir, Padre amado, cada necesidad de tus hijas y tus hijos, Padre amado, Señor. Gracias por este hermoso día, Señor. Padre, te pedimos sigan ungiendo, Señor, la garganta, los instrumentos, todo, Señor, lo que se haga aquí, que es para tu honra y tu gloria, Padre amado. Amén. Amen. La lectura bíblica que servirá de base para la predicación de esta mañana la tenemos en el libro de Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 21. The Bible reading, which is regard to our message today, you will find it in Genesis 15, 1 to 21. Our brother Miguel and our sister Jenny will read for us. Nuestros hermanos Miguel y Jenny tendrán la lectura de la palabra del Señor. Genesis chapter 15 verses 1 to 21 reads as follows. After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. But Abram said, O sovereign Lord, what can you give me, since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus? And Abram said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him. This man will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir. He took him outside and said, Look up at the heavens and count the stars,
if indeed you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be. Abram believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. He also said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. But Abram said, O sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? So the Lord said to him, bring me a heifer, a goat, and a ram, each 3 years old, along with a dove and a pigeon. Abram brought all these things to him, cut them in two, and arranged the halves opposite each other. The birds, however, he did not cut in half. Then birds of prey came down on the carcasses, but Abram drove them away. As the sun was setting, Abram fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Then the Lord said to him, know for certain that your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated 400 years. But I will punish the nations they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. You, however, will go to your fathers in peace and be buried at a good old age. In the 4th generation your descendants will come back here, for the sin of the Amorites has not yet reached its full measure. When the sun had set and darkness had fallen, a smoken firepot with a blazing torch appeared and passed between the pieces. On that day the Lord made a covenant with Abram and said, to your descendants I give this land, from the river of Egypt to the great river, the Euphrates, the land of the Kenites, Kenizzites, Cadmonites, Hittites, Perizzites, Rephaites, Amorites, Canaanites, Girgashites, and Jebusites. May God bless the reading of his word to us. Génesis 15, 1 al 21. Así dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz,
y será sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Y ahora, antes de escuchar la predicación, que en esta mañana estará a cargo de nuestra hermana María Luisa Souto y traducido al inglés por nuestra hermana Sheila, vamos a entonar la canción Ven a Él. We are going to listen to our message, which comes from Mali and translated by Sheila. But before that, we are going to sing a hymn, Come and See. Por favor, pongámonos en pie para cantar. Please stand up. See
Shira. Please be seated. Now we are going to have our message. Mavi and Shira. Buenos días, hermanos. Good morning, brothers and sisters. Mientras nos colocamos, disculpen un momento. Bien, me gustaría que se fijasen en uno de los versículos del pasaje que se dio lectura. Es el versículo 17 del capítulo 15 de Génesis. I'd like you to notice a key verse from the passage that was read. It's from Genesis 15, verse 17. Dice así: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Genesis 15, 17. When the sun had set and darkness had fallen, a smoking firepot with a blazing torch appeared and passed between the pieces. ¿Un horno humeante? ¿Una antorcha de fuego? ¿Animales divididos? A smoking firepot, a fiery torch, split animals. What is happening here? ¿Qué está ocurriendo aquí? Es un pasaje que a primera vista nos resulta extraño e incluso tétrico, pero me atrevo a decir que debería de ser uno de nuestros versículos favoritos de la Biblia. It is a passage at first glance strange and even creepy, but I dare say it should be one of the favorite verses in the Bible. Hoy vamos a ver que este texto es uno de los indicadores más claves del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y si entendemos lo que sucede en Génesis 15, estamos en el corazón de lo que trata la Biblia. Today we're going to see that this text is one of the clearest indicators of the gospel in the Old Testament. If you understand what happens in Genesis 15, you're at the heart of what the Bible is about. Lo que leemos en este versículo 17 es una teofanía, una manifestación externa del Dios visible. What we read in this Genesis 15:17 is a theophany, an external manifestation of the invisible God. En el Antiguo Testamento se nos narra varios ejemplos de personas que tuvieron una experiencia inusual, extraordinaria, personas que tuvieron un contacto directo con la presencia de Dios. In the Old Testament, we are told several examples of people who had an unusual and an extraordinary experience, people who had a direct encounter with the presence of God. Muchas de estas teofanías son conocidas, como la de Moisés con la zarza ardiente, la de Jacob luchando con Dios en la oscuridad, o la del mismo Abraham en el encinar de Mamre. Most of these theophanies are well known, such as that of Moses with the burning bush, that of Jacob fighting with God in the dark, or that of Abraham himself in the oak grove of Mamre. Pero entre ellas está también esta de Abraham en Génesis 15. Este encuentro cara a cara de Abraham es uno de los más extraños y menos comentados, pero como todos los demás también tiene un mensaje para nosotros que espero que sea hoy de bendición. But among them is also one about Abraham in Genesis 15. This face-to-face meeting of Abraham is one of the strangest and least talked about, but like all of the others, it also has a pertinent message for us that I hope can be of use for you today. Para esta meditación de hoy me voy a basar en el nuevo comentario bíblico del siglo XXI. This meditation today is based on a commentary in the 21st century. Y también en comentarios de R.S. Sproul y sobre todo de Tim Keller, que ya saben que es uno de mis favoritos autores y predicadores. Also from commentaries by R.S. Sproul and Tim Keller, who's also one of
Mary's favourite preachers. En Génesis 15, 1, si volvemos hacia atrás con las diapositivas que van muy rápido hacia adelante, leemos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. If we return to the reading from Genesis 15, we read in verse 1, After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. ¿Por qué Abraham está atemorizado? ¿Qué está ocurriendo? Why is Abraham afraid? What is happening? Para poder entender este pasaje tenemos que pararnos a mirar al protagonista y el contexto en que se desarrolla la historia. In order to understand this passage, we have to stop and look at the protagonist and the context in which the story unfolds. Lo primero que vamos a ver es quién es Abraham, cuál es su relación con Dios y por qué aquí está angustiado. The first thing then is to see who Abraham is, what his relationship with God is, and why he is in anguish here. La historia de Abraham empieza en Génesis 12 y se prolonga hasta el capítulo 25. No tenemos tiempo para ver la biografía completa, pero vamos a recordar 4 situaciones límites donde Dios se aparece a Abraham. The story of Abraham begins in Genesis 12 and continues until chapter 25. We do not have time to see his complete biography, but we're going to get an idea by remembering 4 extreme situations where God appears to Abraham. Primer situación límite. Génesis 12, versículos del 1 al 3, cuando Abraham es de 75 años. The first critical situation is found in Genesis 12, 1 to 3, where Abraham is 75 years old. Y dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. The Lord had said to Abraham, Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y Dios le dice: Sal de aquí, vete de tu país, vete de tu pueblo y de tu familia. Deja todo lo que es familiar para ti y vete a la tierra que yo te daré. Abraham lived in Ur of the Chaldeans, and God tells him, Get out of here, leave your country, leave your town and your family, leave everything that is familiar to you, and go to the land that I will tell you about. Incluso, Hebreos 11:8 resalta el hecho de que Abraham salió sin saber a dónde iba. Even Hebrews 11:8 highlights the fact that Abraham left without knowing where he was going. Dice así: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. The reading tells us, by faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. La segunda situación crítica se encuentra en Génesis 15, que es nuestro texto base. Han pasado 10 años. Dios le había prometido que de él haría una gran nación, a través de la cual serían benditas todas las personas del mundo. The second critical situation is found also in our base text in Genesis 15. 10 years have passed. God had promised him that he would make of him a great nation through which all the people of the world would be blessed. Pero para que esto fuese cierto, implicaba 2 cosas. Primero, que Dios debía darle un hijo. Y segundo, que necesitaría una tierra, un lugar. Y no había atisbo 10 años después de ninguna de las 2 cosas. But for that to be true, it implied 2 things. First, that God should give him a son. And second, that he would need a land, a place. And there was no hint of either. Dios aparece a Abraham para tratar directamente su desilusión, y esto motivó a Abraham a compartir abiertamente sus sentimientos de frustración.
God appears to Abram to directly address his disappointment, and this motivated Abraham to openly share his feelings of frustration. En los versículos 2 y 8, Abraham le dice, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi tierra? Here in this chapter, in verses 2 and 8, Abraham tells God, "Where is my son? Where is my land?" Es más, si recordamos la historia con cuidado, lo que Abraham finalmente consigue es descendencia. Abraham nunca llegó a poseer la tierra prometida. No poseyó ninguna tierra, nada más que la pequeña porción donde fue sepultado él y Sara. What's more, if we remember the story carefully, what Abraham finally gets is offspring. Abraham never came to possess the promised land. He did not possess any land except the small portion where he and Sarah were buried. Entonces tenemos que Dios le había dicho, vete de tu tierra, a la tierra que yo te daré, pero resulta que no es eso exactamente. En este texto le dice que es la tierra que le dará a sus descendientes dentro de 400 años. So we have that God has told him, "Go from your land to the land that I will give you." But it turns out that it is not exactly that. In this text, he tells him that it is the land that he will give to his descendants in 400 years. La tercera situación crítica está en Génesis 17. La tercera situación crítica estaba en Génesis 17. Y Abraham le dice a Dios, de acuerdo, tú me vas a dar un hijo, pero yo soy de 100 años de edad y Sara de 90. We find the third critical situation in Genesis 17. Abraham tells God, "Okay, you're going to give me a son, but I'm 100 years old and Sarah is 90. El Señor le dice, para mí nada es imposible. And the Lord says, "For me, nothing is impossible." Finalmente ese niño, Isaac, nace y llegamos a la última crisis. Finally, that child, Isaac, is born, and we come to the last crisis. En Génesis 22, versículo 2, Dios le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. In Genesis 22, verse 2, we find the fourth crisis, where God tells Abraham, "Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you." Estas cuatro situaciones de vida de Abraham, Tim Keller las resume de la forma siguiente. These four situations in the life of Abraham, Tim Keller summarizes in the following way. Dios le dice a Abraham, te voy a enviar a otro lugar. Abraham pregunta, ¿dónde? Dios contesta, te lo digo después. God tells Abraham, "I'm going to send you to another place." Abraham asks, "Where?" God answers, "I'll tell you later. Go." Dios le dice, te daré una tierra. Abraham, ¿cuál? Dios le contesta, ya te lo diré más tarde. God says to him, "I'll give you a land." Abraham, "Which one?" God answers him, "I'll tell you later." Dios le dice, te daré un hijo. Abraham, ¿cómo? Dios responde, te lo diré más tarde. Espera. God tells him, "I'll give you a son." Abraham, "How?" God answers, "I'll tell you later. Just wait." Dios le dice a Abraham, mata a tu hijo. Abraham, ¿por qué? Dios le dice, ya te lo diré más tarde. Camina al monte, toma el cuchillo y toma el fuego. God tells Abraham, "Kill your son." Abraham, "Why?" God tells him, "I'll tell you later. Walk to the mountain, take the knife, take the fire." En cada una de estas situaciones límites, Abraham obedece, pasa la prueba, siendo un hombre normal, con sus limitaciones, con sus debilidades que también están en el Génesis. En situaciones increíbles, él da la talla. In each of these extreme situations, Abraham obeys. He passes the test. Being a normal man with his limitations and enormous weaknesses, which we can read about in the chapters in Genesis, in unbelievable situations, he makes the grade. Abraham vivió situaciones extraordinarias que no lo dominaron, sino que él dominó estas situaciones. Abraham lived extraordinary situations that did not dominate him, but he dominated those situations. Ahora bien, cuando las circunstancias de la vida vienen a nosotros, ¿ellas nos dominan o nosotros las dominamos a ellas? ¿Podemos nosotros ser como Abraham? Now, when the circumstances of life come to us, do they dominate us
or do we dominate them? Can we be like Abraham? Cuando afrontó Abraham cada una de esas situaciones límites, ¿cuál fue su secreto? How did Abraham deal with each of these extreme situations? What was his secret? Lo que hizo Abraham lo encontramos en el capítulo 15 de Génesis, en el versículo 6, que dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. What Abraham did, we find in chapter 15, verse 6. Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Abraham creyó a Dios, confió en medio de cualquier circunstancia en las promesas que Dios le hizo. Abraham believed God. He trusted in the midst of any circumstance in the promises God made to him. Y la forma verbal que se usa aquí sugiere en el original que la actividad es continua, que Abraham continuó creyendo, descansando en el Señor. The original verb form suggests continued activity, tells us that Abraham continued to believe, resting in the Lord. Pero sin embargo, Abraham hizo esto también con sus flaquezas y sus dudas. However, Abraham did this also with his weaknesses and his doubts. En el versículo 8 le dice, Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar la tierra? In verse 8 we see, but Abraham said, Sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? En las Escrituras, en la Biblia, en ningún momento se condena a aquellos que preguntan con honestidad, a aquellos que sinceramente buscan seguridad. At no point in the Scriptures, in the Bible, are those who ask honestly or sincerely seek reassurance condemned. Abraham pregunta, ¿cómo puedo saberlo? Y Dios le dice, voy a ayudarte a alcanzar seguridad. Abraham asks, how do I know? And God tells him, I'm going to help you to reach security. And this is what he does. Los versículos del 9 al 11 le dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. In verses 9 to 11 we read, So the Lord said to him, Bring me a heifer, a goat and a ram, each 3 years old, along with a dove and a young pigeon. Abraham brought all these things to him, cut them in two, and arranged the halves opposite each other. The birds, however, he did not cut in half. Then birds of prey came down on the carcasses, but Abraham drove them away. ¿Qué está pasando? Dios le manda que traiga unos animales y sin darle más instrucciones a Abraham, este ya sabe lo que tiene que hacer con ellos. What's going on? God commands him to bring some animals, and without completing the instructions, Abraham already knows what he has to do with them. Para nosotros es difícil entenderlo, porque no vivimos en esa época y tenemos que situarnos en ese contexto histórico. For us it is difficult to understand because we do not live at that time. We have to situate ourselves in the historical context. ¿Cómo se realizan los contratos hoy en día? Sea una boda, una venta, una compra de una casa, se firma unos papeles con al menos 2 testigos. How are contracts made today? Be it a wedding or a sale or purchase of a house, etc., it is signed with at least 2 witnesses. Y en nuestra cultura, cuando firmamos un documento y se rompe el compromiso, esto tiene consecuencias. Pero si no lo firmas, aunque hayas dado tu palabra, ese incumplimiento no tiene consecuencias. In our culture, when we sign a document and the commitment is broken, this has consequences. But if you don't sign, even if you've given your word, your non-compliance has no consequences. Pero en los tiempos de Abraham no había papeles, no había notarios. Y la forma de hacer contratos era cuestión de palabras. Pero además, para asegurar el cumplimiento, lo que se hacía era ponerse en la situación de que ese contrato se rompiese, escenificar las consecuencias de que ese contrato no se cumpliese. In Abraham's time, there were no papers, no notaries. The way of making contracts was a matter of words, but also, to ensure compliance,
What was broken was to be put what was done was to be put oneself in a situation where that contract was broken, to stage the consequences of that contract not being fulfilled. Esto mismo lo podemos ver en Jeremías capítulo 34 de los versículos del 17 al 20. We can see this in Jeremiah 34 verses 17 to 20. Dice así: Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes, a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comidas de las aves del cielo, de las bestias de la tierra. Therefore, this is what the Lord says. You have not obeyed me. You have not proclaimed freedom to your own people. So I now proclaim freedom for you, declares the Lord. Freedom to fall by the sword, plague and famine. I will make you abhorrent to all the kingdoms of the earth. Those who have violated my covenant have not fulfilled the terms of the covenant they made before me. I will treat like the calf they cut in two and then walk between the pieces. The leaders of Judah and Jerusalem, the court officials, the priests, and all the people of the land who walk between the pieces of the calf, I will deliver into the hands of their enemies who want to kill them. Their dead bodies will become food for the birds and the wild animals. In those days, the weight... Aquí se nos relata otra imagen de un pacto de Dios con el pueblo de Israel del mismo tipo. Here we can see the way God made a pact with the people of Israel in the same way. En aquellos días entonces, la forma de firmar un contrato era tomar animales, cortarlos en dos partes, ponerlos en el suelo, caminar entre las dos partes. Tanto es así que la raíz de la palabra pacto significa cortar. In those days, the way to sign a contract was to take animals, cut them in two parts, put them on the ground, and walk between the two parts. So much so that in Hebrew, the root of the word covenant means to cut off. Y de esta forma dabas fe que si no cumplías tus promesas debías ser destruido, debías ser cortado en dos, que tu carne caería sobre el suelo y sería alimento para las aves y las bestias del campo. In this way, faith was given that if you did not keep your promises, you should be destroyed. You should be cut in two. Your flesh would fall on the ground to be eaten by the birds of the sky and the beasts of the field. Cuando Abraham oyó esto, oyó que trajese los animales, ya sabía qué estaba pasando, que era una ceremonia de ratificación de pacto, era un contrato, y preparó todo conforme a la costumbre, y se puso a esperar la señal de Dios. When Abraham heard that, he brought the animals. He immediately knew what was happening. It was a covenant ratification ceremony. It was a contract. He prepared everything as usual and began to wait for God's sign. Sin embargo, no creo que Abraham se imaginase lo que realmente pasó allí, a continuación, la naturaleza del pacto que allí se firmó. However, I don't think Abraham realized what actually happened there next, the nature of the pact that was signed there. En el versículo 12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. We read in verse 12, as the sun was setting, Abraham fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Un sueño profundo cayó sobre Abraham, y con este sueño miedo a la gran oscuridad. A deep sleep fell on Abraham, and with this sleep the fear of a great darkness. Es difícil de imaginar y de entender, pero algunos lo describen como la sensación, desde el punto de vista espiritual, que tú tienes cuando estás en un denso humo, que te tienes que tirar al suelo porque no puedes respirar. It's difficult to imagine and understand. Some describe it as the same spiritual feeling you get in thick smoke, where you have to drop to the ground to catch your breath.
una espesa oscuridad, una atmósfera asfixiante en el corazón, en la mente, que viene a él y le pone en una especie de trance. A thick darkness, a suffocating atmosphere that comes to him and puts him in a kind of trance. En esta situación, Dios le habla y le anuncia lo que va a ser de sus descendientes. In this situation, God speaks to him and announces what will become of his descendants. Y en ese momento está el versículo 17 que hablamos al principio. Sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Finally, in verse 17, when the sun had set and darkness had fallen, a smoking firepot with a blazing torch appeared and passed between the pieces. Las palabras que se utilizan aquí para horno humeante, para antorcha de fuego, son las mismas que se usaron años después para hablar de la presencia de Dios en el Sinaí, al referirse también a la columna de fuego en el desierto. The words used here for smoking furnace and fiery torch are the same words used to describe God's presence on Mount Sinai years later, or when referring to the pillar of fire in the desert. Por lo tanto, lo que hay aquí es una presencia real, directa de Dios, pero aún hay algo más excepcional. El texto nos dice que esa presencia, esa gloria de Dios es la que pasa a través de los animales divididos. What takes place here, therefore, is the real direct presence of God. But there is still something more exceptional. The text tells us that this presence, this glory of God, is what passes through the divided animals. A la pregunta de Abraham de qué iba a ser de su vida, de cómo iba a ocurrir esas promesas que le había Dios dicho, de cómo podía él confiar en Dios, Dios le responde con una demostración que algunos comentaristas dicen que es una de las muestras más claras, ya dijimos, del Evangelio en el Antiguo Testamento. To Abraham's questions to God about how to know what will happen, how to be able to trust God, God responds with a demonstration that some commentators say is one of the clearest displays of the gospel in the Old Testament. Dios aparece y pasa entre los animales muertos, pero lo hace él solo. God appears and passes among the dead animals, and he does it alone. Y Abraham aquí sufre dos conmociones, porque el primer impacto es ver que Dios atraviesa esos pedazos, pero el segundo impacto es que Abraham nunca fue llamado a pasar a través de esos pedazos. Abraham suffered two concussions here. The first shock was that God went through the pieces, but the second shock was that Abraham was never called to walk through the pieces himself. Y eso es único en la historia, porque sabemos que cuando un rey hace un pacto con un embajador, con un rey, con un siervo, cuando el rey hacía este tipo de contratos, o bien pasaban los dos o solo pasaba el siervo. This is unique because from history and archaeology, we know that when a king made a pact with an ambassador or another king or with a servant, when the king made this type of contract, either the two passed or he did it alone, the servant. Pero en esta ratificación solo pasa Dios. Y esto es el Evangelio. Esta es la historia de salvación. Porque Dios muestra a Abraham que el costo del contrato lo cubre él por las dos partes. In this covenant ratification, God passed alone. And this is the gospel and the history of salvation. God shows Abraham that the cost of the contract is covered by him, by both parties. Y Abraham le está diciendo, no solo seré roto, despedazado, si no cumplo mi promesa. Es que seré despedazado si tú y tu descendencia no la cumplen. He's telling him, Abraham, not only will I be torn to pieces if I don't keep my promise, I'll be torn to pieces if you and your descendants don't keep it. Dios responde a las dudas de Abraham con una ratificación que le dice, yo prometo bendecirte, ser tu Dios, traer a través de ti bendición, salvación al mundo. God answers Abraham's doubts with a ratification in which he tells Abraham, I promise to bless you, to be your God and bring you through seed blessing, salvation to the world. Pero Abraham, te bendeciré pase lo que pase, incluso si tú no lo cumples, incluso si eso significa que mi inmortalidad debe volverse mortal, incluso si mi gloria, de mi gloria se debe apoderar la oscuridad, se cumplirá aunque literalmente tenga que ser despedazado.
But, O Abraham, I will bless you no matter what, even if it means my own immortality must become mortal, even if my glory must drown in darkness, even if he has to be literally torn to pieces. God puts his own life as a guarantee. Dios pone su propia vida como garantía y esto se cumple. Siglos después, sobre el monte Calvario, nuevamente tinieblas descienden, densas tinieblas, y en medio de esas tinieblas estaba Dios en la persona de Jesucristo. God puts his own life as a guarantee, and this is fulfilled. Centuries later, darkness descended on Mount Calvary again, dense darkness, and in the midst of the darkness was God in the person of Jesus Christ. Marcos 15, 33, 34 nos dice: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? In Mark 15, 33 to 34, it tells us, at noon darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. And at 3 in the afternoon Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabactani, which means, my God, why have you forsaken me? Dios en forma de su Hijo dejó su inmortalidad, su inmutabilidad, lo imposible se hizo posible. La oscuridad vino otra vez y en el Calvario Dios muere. Dios fue roto como pago del pacto, roto por el hombre. God in the form of his Son left his immortality, his immutability. The impossible became possible. Darkness came again, and on Calvary God dies. God was broken as payment for the covenant broken by man. Vamos a otro texto, un poco largo, de Hebreos 6. We're going to another text, Hebrews 6. Son los versículos 13 y luego del 17 al 19. El versículo 13 dice: Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. In Hebrews 6:13 it tells us, when God made his promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself. Y ahora desde el versículo 17 dice: Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Now from 17 to 19, because God wanted to make the unchanging nature of his purpose very clear to the heirs of what was promised, he confirmed it with an oath. God did this so that by the two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Lo que nos dice este texto es que la base de la esperanza cristiana no es un pensar ojalá sobre el futuro, sino la solemne promesa de Dios. What this text tells us, the basis of Christian hope is not a hopefully thinking about the future, but the solemn promise of God. El fundamento de la salvación de Dios en el mundo es la promesa hecha a Abraham en Génesis 12 y ratificada por el juramento en Génesis 15 y en Génesis 22. The foundation of God's salvation in the world was the particular promise made to Abraham in Genesis 12 and ratified by oath in Genesis 15 and 22. Y Dios empezó ya a cumplir esa promesa durante la vida de Abraham, pero la bendición definitiva llegó en la persona de Jesús, el Mesías, y siendo nosotros herederos de Abraham. God began to fulfill his promise during Abraham's lifetime, but the ultimate blessing came in the person of Jesus the Messiah, as we were Abraham's heirs. Y en ese último versículo se nos dice que esa promesa, esa esperanza, es nuestra ancla segura para nuestra vida. In this text from Hebrews verse 19 that we just read, we are told that this promise, our hope, is a sure anchor for our lives. Les pregunté al principio, cuando las circunstancias de la vida vienen a nosotros,
¿Ellas nos dominan a nosotros o las dominamos a ellas? ¿Podemos nosotros ser como Abraham? In the first part of this message, I asked you, when the circumstances of life come to us, do they dominate us or do we dominate them? Can we be like Abraham? Y ahora añado, ¿son las promesas de Dios nuestra esperanza, un ancla para nuestra alma? Now I add, are the promises of God our hope, an anchor for our soul? Abraham fue capaz de poner el ancla de su corazón en la promesa de Dios. En medio de todas sus circunstancias, y sus circunstancias no fueron fáciles, sus circunstancias fueron verdaderos tsunamis. Abraham was able to anchor his heart in the promise of God in the midst of all his circumstances. And we've seen that his circumstances were true tsunamis. Podemos vivir de forma confiada una gran vida en que Dios nos dice, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Can we confidently live a great life in which God tells us that you will be my people and I will be your God? No sé si nos damos cuenta que nuestros problemas, sean cuales sean, las preocupaciones, se hacen grandes, insalvables, porque no confiamos en las promesas de Dios. I don't know if we realize that all our problems, whatever they may be, concerns, become big, insurmountable, because we don't trust God's promises. Nuestra ancla muchas veces no está puesta en Él, está puesta en agua, está puesta en nuestra familia, en los trabajos, en los amigos, que son buenos, pero no son suficientemente fuertes. Your anchor, my anchor, is not really set in Him. It's set in water, not rock. The rock is not family, work, or friends. They're not strong enough. La esperanza tiene que estar puesta en Dios, algo más grande, algo más fuerte que el cielo y la tierra. Hope has to be placed in God, something bigger and stronger than heaven and earth. ¿Cómo podemos conseguir esto? We need an anchor for our soul, and how can we get it? Vete a Dios y dile, ¿cómo lo hago? Go to God and tell Him, how do I do it? Abraham vino y dijo, necesito confiar en ti, pero no sé cómo. Abraham came and said to God, I need to trust you more and I don't know how. Y Dios no le cuestionó y le dijo, pero bueno, ¿cómo te atreves a cuestionar lo que yo te he dicho? God didn't tell him, how dare you question me? He told him, I'll show you. Dios le dijo, te lo mostraré. Y lo mismo pasó en el Nuevo Testamento cuando aquel hombre le dijo a Jesús, ¿puedes ayudarme? Y Jesús le dijo, por supuesto, si crees. God told him he'd show him. The same as when a man came to Jesus and asked him, can you please help my son? Jesus said to him, of course, if you believe. ¿Y qué dijo él? Ayuda mi incredulidad. Y Jesús le ayudó, porque este es el Evangelio. What did he say? Help my unbelief. And Jesus helped him because that's the gospel. La gente que piensa que es ciega, y se lo dice, puede ver, pero la gente que piensa que tiene mucha fe, al final no consigue ninguna. People who think they are blind and tell them to start to see, while people who think they have a lot of faith end up getting none. Tenemos que ir ante Él y admitir nuestros problemas, nuestras dificultades, decirle lo que no tienes y Él te ayudará, no te rechazará, pide su ayuda. You have to go, admit your problems, your difficulties, tell Him what you don't have, He'll help you. He doesn't reject you, ask for His help. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, entonces esa ancla nadie la moverá, a pesar de todas las olas y tormentas de esta vida. If we put our eyes on Jesus, and then no one will move your anchor, my anchor, it's despite all the waves and storms of this life. Que el Señor nos bendiga. God bless you. Pedimos disculpas por no hayamos podido proyectar las imágenes. Eso pasa cuando ponen en la pantalla a pasar las imágenes al suplente, del suplente, del suplente, de quien debe pasarlo. Entonces lo sentimos mucho y ya el próximo domingo será todo bien. We are very sorry we cannot pass the images on this screen because of something, I don't know. And anyhow, because of technical problem, next time we will do that. Y para finalizar este culto, vamos a cantar el himno Mi esperanza está en Jesús.
We continue to our service to sing a hymn, My Cornerstone. Y nuestra hermana Susan nos despide en oración cuando acabe el culto. And Susan, our sister Susan, will close our service with a prayer. Please stand up. Por favor, pongámonos en pie. To live with us and wanted to pay the price on the cross for our sins. Thank you, Lord. So often we take it for granted that, Lord, that the God of this universe, the God, the Almighty, omnipotent God, chose to come to earth to die in our place in Calvary. Lord, help us in everything to put our trust in you. May we anchor our lives in you who are the only rock, in Jesus' name. Gracias, Señor. Gracias porque desde el principio del mundo que tu promesa era
para mandar a Cristo para morir en la cruz para nuestros pecados, que tu amor estaba tan grande que tú querías que vivimos contigo. Y Señor, gracias por morir en la cruz para nosotros. Señor, que nosotros no merecemos nada, pero tú hiciste por tu gran amor. Y Señor, ayúdanos para confiar en ti, que tú serás nuestro ancla en todas situaciones de nuestra vida, porque tú eres Dios y que en ti podemos confiar. Amén. Amén. Hemos terminado el culto. Recordar ahora que cualquier hermano que quiera tomar un té o un café con una galleta está invitado, también aquellos que nos visitan por primera vez. Our service is finished, but anybody who like to join us with fellowship, we have a coffee and a tea here, and you are welcome. Que tengan buena semana.